Bienvenidos a su tutorial de momentos en las series financieras. Como objetivos vamos a aplicar esos conceptos de los momentos estadísticos a dos series de rendimientos, particularmente de las series de Facebook y de Ford entre este periodo 2018-2020 y vamos a obtener sus rendimientos simples. Vamos a generar sus estadísticos descriptivos, media, desviación estándar, sesgo y kurtosis y vamos a obtener una métrica de significancia de sesgo, kurtosis y también de igualdad de la media e igual o diferente de cero. Aplicaremos también pruebas de normalidad, vamos a graficar e interpretar. Una pregunta que nos debemos hacer es cómo determinar si este tercer y cuarto momento son significativos, aparte del primer momento de si la media es igual o diferente de cero. Bueno, pues y vamos a seguir aplicando las pruebas T. Para el caso de sesgo es una prueba T donde el estadístico de prueba nos dice que tenemos que calcular el sesgo entre la raíz de 6 veces esa longitud de la serie, y para el exceso de kurtosis es el cálculo de la kurtosis en exceso de kurtosis menos 3 entre la raíz de 24 sobre T. Bien, este resultado de las pruebas se pueden calcular con tablas o podemos calcular directamente el valor P y compararlo con la significancia, en este caso de 0.05. Bien, recordar que la hipótesis nula nos dice que el sesgo es igual a 0 y la alternativa que es diferente de 0 que se interpretaría como significativo. En el caso de la kurtosis, que la kurtosis es no significativa o igual a 0 o que su hipótesis alternativa es diferente de 0 o significativa. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una serie de rendimientos de una serie ABC. Nosotros vamos a calcular, por ejemplo, su media, su varianza, su desviación estándar. Y de manera particular, el primer momento, mediante la prueba T, vamos a ver si la media de los rendimientos es igual o diferente de 0. Bien, donde la nula, recordar que la media de rendimientos es igual a 0. En este caso, si rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo entonces que la media de rendimientos es diferente de 0. En el caso del sesgo, que tenemos estas primeras 3 líneas, vamos a responder a esta ecuación del estadístico de prueba. Tenemos que calcular el sesgo, vamos a calcular T y podemos calcular el valor p-value con esta u otra fórmula. El caso es que podemos ver y calcular pi y vamos a comparar el p-valor con el alfa 0.05. En el caso de la kurtosis de la misma manera. En el caso que el p-value sea mayor a alfa, lo que entonces estamos teniendo es que no podemos rechazar la hipótesis nula. Y en ese caso estaríamos diciendo que el sesgo no es significativo porque va a ser igual a 0 y similar al exceso de kurtosis. Y finalmente la prueba de normalidad, ya sea con la prueba de Harkevera o de Shapiro test. Vamos a generar también densidades en el caso particular ya de los dos rendimientos que vamos a trabajar hoy. Vamos a graficar las distribuciones de Facebook y de Ford, y lo que vamos a obtener aquí es que vamos a poder observar de mejor manera el sesgo. En este caso va a tener un sesgo negativo y un sesgo positivo el de Ford, y observen cómo las colas son tenemos una distribución leptocúrtica porque tenemos colas anchas y tenemos una concentración de rendimientos en su media. Bien, en el mismo caso de Ford, donde tenemos ahora una distribución con un sesgo positivo, donde igualmente tenemos colas anchas o unas distribuciones leptocúrticas. Bien, y finalmente la prueba de normalidad, en este caso, suponiendo que tenemos este resultado con un pi-valor muy pequeño, cercano a 0, lo que estaremos diciendo es que estamos rechazando el supuesto de normalidad. Por lo tanto, en este caso, alguna u otra distribución se va a distribuir de una manera diferente a la normal. Vamos a continuar entonces con R para abordar nuestro ejercicio. Ya estamos en R, lo primero que tenemos que hacer es estar seguro que estamos trabajando con las paqueterías requeridas y vamos a instalarlas, que son las que vamos a necesitar para calcular los rendimientos simples, trabajar con series de tiempo, bajar los datos, graficar y demás. Como siempre voy a elegir que nos deshabilite las segundas o la mayor parte de los warnings. Esta función que tenemos aquí nos va a servir para bajar los datos. En este caso se parece mucho a la función que trabajamos en el primer tutorial. Bien, entonces vamos a poner una fecha de inicio y una fecha de terminación de interés para el análisis. Y esta función entonces, como les comentaba, lo único que va a cambiar es que con respecto al primer tutorial, bien, aparte de
especificarle bien las fechas de inicio y de final, es que vamos a calcularle y le vamos a pedir que nos calcule, los rendimientos, en este caso simple. Bien, vamos entonces también a la segunda parte de esta función que vamos a llamar rendimientos, ¿sí? Que va a ser obtener los datos, que nos omita los datos omitidos, que nos calcule los rendimientos simples y que los pegue junto con las fechas de interés y que estos datos los asigne al Global Environment. Vamos a poder llamar la función entonces para cada activo particular. En este caso vamos a llamar la función rendimientos con el ticker de Facebook, dadas las fechas de inicio y de finalización y las de Ford. Bien, entonces vamos a hacerlo. Y podemos también generar un gráfico. Bien, el gráfico que estamos pidiendo entonces sería que nos genere un gráfico también muy similar al primer tutorial, donde nos grafique ambas funciones con la función de digraph. ¿Sí? Que nos renombre estos rendimientos como Facebook y Ford para que sea más fácil de leerlo en la gráfica. Si nosotros lo vemos acá, entonces estamos teniendo con las fechas de interés que estamos solicitando y podemos ver de manera más particular cada uno de esos rendimientos en el tiempo. Bien, vamos a poder generar también las estadísticas básicas. Vamos a generar las estadísticas básicas para el primer activo, que sería Facebook. Vamos a poder calcular su media también. Pero fíjense entonces, con el resumen de Basic Statistics, vamos a poder tener el número de observaciones y un resumen de esas métricas. Lo que no nos está diciendo es que si estas son estadísticamente significativas. Bien, entonces, pero sí podemos darnos idea que tenemos un exceso de kurtosis importante y un sesgo negativo, que vamos a ver si efectivamente es diferente o no de cero. Calculamos la media, la varianza, la desviación estándar y podemos también calcular esa prueba t-test para ver primeramente si la media de esos rendimientos es diferente o no de cero. Obtenemos entonces el valor de p-value de 0.14 de esta prueba de media igual a 1 a 0. El p-value es 0.14, que es mayor a alfa 0.05, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula con que la media de los rendimientos de Facebook son iguales a 0. Bien, seguimos con el sesgo, el cálculo de la significancia del sesgo. Obtenemos T3, como vimos en la presentación, y le podemos calcular el valor p-valor. Como vemos, es un p-value muy pequeño, lo cual es inferior a alfa 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula con que el sesgo sea igual a 0. Como dice acá, si el p-valor, en este caso el p-valor no es mayor a alfa, bien, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con este valor p-value tan pequeño. Estamos rechazando la hipótesis nula y por lo tanto nos vamos a la alternativa diciendo que aunque el sesgo es diferente de 0. Bien, vamos a continuar con kurtosis en la línea 56. Calculamos el estadístico de prueba y también podemos calcular el p-valor. El p-valor nuevamente es 0, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y decimos entonces que el sesgo es significativamente diferente, es estadísticamente diferente de 0 o significativo. Y finalmente la prueba de normalidad, donde nos está arrojando un valor también muy pequeño, por lo cual rechazamos la hipótesis nula diciendo que entonces los rendimientos de Facebook no se distribuyen normalmente. Podemos seguir de la misma manera con el segundo activo, nos vamos nuevamente muy similar a lo que hicimos ahora, podemos calcular sus estadísticas básicas y vean, aquí tenemos un sesgo positivo a diferencia de este primer activo, que si recuerdan tenemos un sesgo negativo. Bien, tenemos aquí un sesgo positivo y una kurtosis, un exceso de kurtosis aún mayor. Bien, calculamos la media, la varianza y desviación estándar que nos va a servir para cálculos más posteriores y podemos hacer la prueba t-test para la media, ¿no? En este caso vemos que es un p-value mayor a alfa, por lo tanto no podemos de igual manera rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Como dice aquí, que H0, la media de los rendimientos es igual a 0, por lo tanto eso no lo podemos rechazar, en el caso de Ford. Bien, continuamos entonces ahora con el cálculo de el sesgo. Podemos calcular el estadístico prueba para sesgo y el p-valor, que es de 0. Bien, de esta manera no rechazamos la hipótesis nula y decimos que el sesgo, por tanto, es significativo. En el caso de la kurtosis,
tenemos nuevamente la misma manera que hicimos con el primer caso, tenemos nuevamente un p-value muy pequeño de 0. Por lo tanto, nuevamente rechazamos la hipótesis nula en el caso de Ford, tanto para sesgo y para kurtosis, y decimos entonces que el sesgo y la kurtosis para Ford son significativos, es decir, son diferentes de 0, estadísticamente diferentes de 0. Y la normalidad, tenemos nuevamente un valor muy pequeño, por lo tanto también rechazamos la nula, donde el planteamiento era que los rendimientos se distribuyen normalmente, entonces tampoco se distribuyen normalmente. Bien, si nosotros lo observamos, entonces hacemos una remembranza que teníamos entonces que para el primer activo, que era Facebook, teníamos un p-valor de 0 para la kurtosis y un p también valor de 0 para el sesgo. Entonces el sesgo y kurtosis igualmente son estadísticamente diferentes de 0, y él también para el segundo activo de Ford. Si nosotros queremos hacer una gráfica de densidad de ambos activos, podemos hacerlo de manera más rápida con la paquetería de Performance Analytics. Vamos a solicitar entonces un chart histogram de Facebook y vamos a ir agregando esas líneas de normalidad y de los rendimientos. Y vamos también a anexarles una leyenda. Bien, en el caso también de Facebook. Bien, igualmente en el segundo caso de nuestro activo. Si nosotros lo hacemos grande, vemos lo que estamos platicando en la presentación, donde tenemos en el caso de Facebook una distribución sesgada izquierda con presencia de distribuciones leptocúrticas, cuando tenemos un exceso de kurtosis, y en el caso de Ford, una distribución sesgada a la derecha, donde veíamos que ambos, tanto sesgo y kurtosis, eran estadísticamente significativos. En el caso de Ford, tenemos una distribución sesgada positiva. En este caso, pues podemos decir también que es más riesgosa, ¿cierto? Es más riesgosa esta primera distribución de Facebook porque tiene un sesgo muy pequeño, pero un sesgo negativo, ¿cierto? A diferencia de Ford, que tiene un sesgo positivo. Bien, aunque ambas tienen, si se dan cuenta, unas distribuciones leptocúrticas en exceso. O sea, tenemos choques negativos importantes, bien, que se están acumulando entonces en las colas de las distribuciones.